La inmigración ilegal ha sido un tema complejo y polémico en los Estados Unidos durante décadas. Entre los diversos países que contribuyen a este fenómeno, México, El Salvador e India destacan como fuentes significativas de inmigrantes indocumentados. Este análisis explora las razones detrás de la inmigración ilegal desde estos países, las características demográficas de estos grupos de inmigrantes y las implicaciones más amplias para la política migratoria de Estados Unidos. Lista de los 10 principales países de donde provienen los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu comentario. 1. México, el líder histórico. México ha sido históricamente la mayor fuente de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. En 2022, aproximadamente 4 millones de inmigrantes no autorizados de México residían en el país, representando alrededor del 37% de la población total indocumentada. Esta cifra ha disminuido significativamente en comparación con años anteriores, cuando los nacionales mexicanos constituían más de la mitad de todos los inmigrantes no autorizados. Factores que impulsan la migración mexicana. Condiciones económicas. Muchos mexicanos buscan mejores oportunidades económicas en Estados Unidos debido a la pobreza, la falta de empleo y los bajos salarios en su país de origen. Violencia. Los altos niveles de violencia, especialmente relacionados con los cárteles de drogas y el crimen organizado, obligan a muchas personas a abandonar México en busca de seguridad. Reunificación familiar. Una gran parte de los inmigrantes mexicanos tiene familiares que ya viven en Estados Unidos, lo que fomenta una mayor migración. Tendencias recientes. La disminución de la inmigración mexicana se debe a varios factores, entre ellos la mejora en las condiciones económicas en México, un mayor control en la frontera entre Estados Unidos y México, y cambios en la demografía de los posibles migrantes. Sin embargo, a pesar de esta disminución, México sigue siendo una de las principales fuentes de inmigración ilegal. 2. El Salvador, una nación en crisis. En 2022, aproximadamente 750,000 inmigrantes no autorizados de El Salvador residían en Estados Unidos. Este número refleja una tendencia creciente en los últimos años, ya que cada vez más salvadoreños huyen de su país debido a circunstancias extremas. Factores que impulsan la migración salvadoreña. Violencia de pandillas. El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, en gran parte debido a la violencia relacionada con pandillas. Muchos jóvenes son obligados a unirse a pandillas bajo amenaza de violencia, o enfrentan represalias si se niegan. Dificultades económicas. La economía salvadoreña se ha visto afectada por altas tasas de desempleo y oportunidades limitadas de progreso. Desastres naturales. Terremotos y huracanes frecuentes han devastado la infraestructura y los medios de vida, agravando la pobreza y empujando a muchas personas a buscar estabilidad en otro lugar. Impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos. Las políticas de inmigración de Estados Unidos han tenido un impacto significativo en los patrones migratorios de El Salvador. Estatus de protección temporal, TPS. Programas como este han permitido que muchos salvadoreños permanezcan legalmente en el país debido a las condiciones peligrosas en su país de origen. Cambios en la política migratoria. Las variaciones en la administración y en la aplicación de políticas migratorias han creado incertidumbre para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. 3. India, una fuente emergente. India se ha convertido en un país clave en la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, con un estimado de 725,000 inmigrantes indocumentados en 2022. Este número representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Motivaciones para la migración india. Dificultades con las visas. Muchos indios que buscan migrar legalmente enfrentan grandes obstáculos para obtener visas debido a requisitos estrictos relacionados con la educación y el dominio del inglés. Ante estas dificultades, algunos recurren a métodos ilegales. Oportunidades económicas. Aunque los inmigrantes indios suelen tener mejores condiciones económicas que otros grupos migrantes, muchos se sienten atraídos por mejores oportunidades de empleo y niveles de vida en Estados Unidos. Redes de tráfico de personas. En los últimos años, han surgido redes sofisticadas de tráfico de migrantes que facilitan la entrada ilegal a Estados Unidos. En algunos casos,
Los costos para los migrantes pueden superar los $100.000. Perfil demográfico. La mayoría de los inmigrantes indios indocumentados son hombres jóvenes de entre 18 y 34 años. A diferencia de otros grupos, muchos de ellos no están huyendo de la pobreza extrema o la violencia, sino que buscan mejorar sus oportunidades económicas y profesionales. 4. Guatemala, una historia de migración continua. Guatemala ha mantenido una larga historia de migración hacia Estados Unidos, con olas significativas durante periodos de inestabilidad política y crisis económicas. Para 2022, se estimaba que aproximadamente 675.000 inmigrantes guatemaltecos vivían en Estados Unidos sin autorización legal. La población guatemalteca en Estados Unidos ha crecido de manera constante en las últimas décadas, principalmente debido a los desafíos socioeconómicos y la violencia en su país de origen. Factores que impulsan la migración guatemalteca. Violencia. Guatemala sufre altas tasas de criminalidad, incluyendo delitos relacionados con pandillas y violencia doméstica. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, lo que impulsa a muchas personas a buscar seguridad en otros lugares. Pobreza e inestabilidad económica. Una gran parte de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza, con acceso limitado a educación y oportunidades laborales. Muchas personas migran en busca de mejores perspectivas económicas en Estados Unidos. Desastres naturales. Guatemala es un país altamente vulnerable a desastres naturales como huracanes y terremotos, los cuales han destruido comunidades y desplazado a familias enteras. Estas situaciones agravan las dificultades económicas y contribuyen a la migración. Perfil demográfico de los inmigrantes guatemaltecos. La mayoría de los inmigrantes guatemaltecos que llegan a Estados Unidos son hombres jóvenes. Aproximadamente el 57% de ellos son hombres y una gran parte tiene entre 18 y 65 años. Muchos buscan reunirse con familiares que ya residen en Estados Unidos. El viaje desde Guatemala hacia Estados Unidos es extremadamente peligroso. Los migrantes suelen enfrentar amenazas de organizaciones criminales, extorsión, robos y violencia sexual a lo largo del camino. A pesar de estos riesgos, miles de guatemaltecos intentan la travesía cada año con la esperanza de una vida mejor. Estatus legal y desafíos en Estados Unidos. Una vez en Estados Unidos, muchos inmigrantes guatemaltecos viven en una situación de incertidumbre debido a su estatus migratorio y legal. Condiciones laborales. La mayoría trabaja en empleos de bajo salario sin protecciones legales, lo que los hace vulnerables a la explotación. Miedo a la deportación. La falta de estatus legal limita su acceso a servicios esenciales y los mantiene en un constante estado de temor a ser deportados. Tendencias recientes. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la llegada de migrantes guatemaltecos a la frontera de Estados Unidos. Entre 2020 y 2022, la cantidad de llegadas aumentó 5 veces, alcanzando aproximadamente 233.000 en 2022. Este incremento refleja las crisis persistentes en Guatemala que obligan a muchas personas a huir. 5. Venezuela, una crisis en crecimiento. La crisis política y económica en Venezuela ha provocado un aumento drástico en la migración en los últimos años. Para 2022, aproximadamente 270.000 venezolanos vivían de manera ilegal en Estados Unidos. Esta cifra ha aumentado significativamente en comparación con años anteriores, ya que más venezolanos buscan refugio ante el deterioro de las condiciones en su país. Factores que impulsan la migración venezolana. Inestabilidad política. Desde 2013, Venezuela ha experimentado una grave crisis política, con protestas masivas contra el gobierno. Muchas personas han sido perseguidas por oponerse al régimen o expresar opiniones disidentes. Colapso económico. La economía venezolana ha colapsado bajo la hiperinflación, lo que ha provocado un aumento extremo de la pobreza y la escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas. Violaciones a los derechos humanos. Numerosos informes han documentado abusos por parte de las fuerzas gubernamentales, lo que ha llevado a muchas personas a abandonar el país en busca de seguridad y protección. Perfil demográfico de los inmigrantes venezolanos. La mayoría de los migrantes venezolanos son profesionales jóvenes en busca de mejores oportunidades en el extranjero.
Muchos tienen estudios universitarios, pero se han visto obligados a salir del país debido a la crisis económica y política. El viaje hacia el norte. Para llegar a Estados Unidos, muchos venezolanos siguen rutas complejas a través de múltiples países. Antes de llegar a la frontera estadounidense, muchos viajan a través de Colombia o América Central en busca de asilo o de otras formas de entrada legal. Al igual que los migrantes guatemaltecos, enfrentan numerosos peligros durante su viaje. Estatus legal y desafíos en Estados Unidos. Una vez en Estados Unidos, los inmigrantes venezolanos enfrentan varias barreras legales. Estatus de protección temporal, TPS. Algunos venezolanos han podido calificar para este estatus debido a la crisis en su país, lo que les permite permanecer temporalmente en Estados Unidos. Dificultades para obtener la residencia legal. A pesar de la difícil situación en Venezuela, muchos venezolanos siguen siendo indocumentados debido a las estrictas leyes migratorias. 6. Filipinas, una perspectiva histórica. Filipinas ha mantenido una larga historia de migración hacia Estados Unidos, con olas significativas a lo largo del siglo XX. Para 2021, aproximadamente 2 millones de filipinos vivían en Estados Unidos, lo que los convierte en uno de los grupos de inmigrantes más grandes del país. De esta población, se estima que alrededor de 310,000 son inmigrantes indocumentados, comúnmente conocidos como TNT, siglas en filipino de Tago Nang Tago, que significa escondiéndose. Factores que impulsan la migración filipina. Oportunidades económicas. Muchos filipinos migran en busca de mejores empleos y salarios más altos. La economía en Filipinas se ha caracterizado por altas tasas de desempleo y subempleo, lo que impulsa a muchos a buscar oportunidades en el extranjero. Vínculos familiares. La reunificación familiar juega un papel clave en la migración filipina. Muchos inmigrantes indocumentados tienen familiares que ya residen en Estados Unidos, lo que fomenta su llegada. Educación y aspiraciones profesionales. El deseo de acceder a una mejor educación y progresar en el ámbito profesional también motiva a muchos filipinos a migrar. Sin embargo, las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos han dificultado la obtención de visas legales. El viaje hacia Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos, muchos filipinos ingresan con visas temporales, como de turista o estudiante, pero permanecen más tiempo del permitido debido a dificultades económicas o responsabilidades familiares. Otros recurren a redes de tráfico de personas que facilitan la entrada ilegal a cambio de tarifas elevadas. Perfil demográfico de los inmigrantes filipinos indocumentados. Los inmigrantes filipinos indocumentados son un grupo diverso. Aunque muchos son jóvenes en busca de empleo, también hay familias enteras y menores de edad. La mayoría de los filipinos indocumentados se concentran en estados con grandes comunidades filipinas, como California, Texas y Hawái. Estatus legal y desafíos en Estados Unidos. Miedo a la deportación. La amenaza constante de deportación genera un estado de incertidumbre y ansiedad entre los inmigrantes filipinos indocumentados. Acceso limitado a servicios. Sin un estatus legal, muchos no pueden acceder a servicios esenciales como atención médica o educación para sus hijos. Explotación laboral. Muchos inmigrantes filipinos trabajan en empleos de bajo salario sin protecciones legales, lo que los hace vulnerables a la explotación por parte de sus empleadores. 7. China, un creciente número de inmigrantes indocumentados. China también se ha convertido en una fuente importante de inmigración ilegal a Estados Unidos. Se estima que alrededor de 400,000 inmigrantes chinos viven en el país sin autorización legal. Factores que impulsan la migración china. Represión política. Muchos inmigrantes chinos huyen de la persecución política y de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen actual. Aquellos que critican al gobierno o promueven la democracia pueden enfrentar represalias. Desigualdad económica. A pesar del rápido crecimiento económico de China, las diferencias socioeconómicas siguen siendo marcadas. Muchas personas de áreas rurales buscan mejores oportunidades en el extranjero. Educación. Un gran número de chinos buscan estudiar en el extranjero, pero algunos permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por sus visas debido a la falta de oportunidades laborales en su país de origen. El viaje hacia Estados Unidos.
Los inmigrantes chinos suelen llegar mediante rutas complejas que incluyen varios países antes de entrar a Estados Unidos. Muchos ingresan con visas de estudiante o turista, pero se convierten en indocumentados al quedarse más tiempo del permitido. Otros recurren a redes de tráfico humano que los ayudan a cruzar ilegalmente la frontera a un alto costo y con riesgos considerables. Perfil demográfico de los inmigrantes chinos indocumentados. El grupo de inmigrantes chinos indocumentados es diverso, pero incluye una gran cantidad de jóvenes profesionales y estudiantes. La mayoría reside en ciudades con comunidades chinas establecidas, como Nueva York y Los Ángeles. Estatus legal y desafíos en Estados Unidos. Miedo a la deportación. La amenaza de ser deportados hace que muchos inmigrantes chinos eviten buscar ayuda o denunciar abusos. Acceso limitado a servicios, sin documentos legales, enfrentan barreras para obtener atención médica y educación. Explotación laboral. Al igual que otros grupos de inmigrantes indocumentados, muchos trabajan en empleos de bajo salario sin protección legal. 8. Colombia. Una perspectiva histórica. Colombia ha experimentado un flujo constante de migración hacia Estados Unidos, especialmente en el siglo XX, debido a la violencia política y la inestabilidad económica. Para 2022, se estimaba que aproximadamente 130.000 colombianos vivían en Estados Unidos sin autorización legal. Factores que impulsan la migración colombiana. Violencia y conflicto armado. Colombia ha sufrido décadas de conflicto con grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y cárteles de drogas, lo que ha desplazado a millones de personas. Dificultades económicas. Altas tasas de desempleo y pobreza han llevado a muchos colombianos a buscar una vida mejor en el extranjero. Corrupción y crisis política. La falta de estabilidad en el gobierno ha generado un ambiente de incertidumbre que impulsa la migración. Perfil demográfico de los inmigrantes colombianos. Los inmigrantes colombianos indocumentados son un grupo diverso que incluye jóvenes profesionales, familias y personas que huyen de la violencia. La mayoría reside en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles, donde existen comunidades colombianas bien establecidas. El viaje hacia Estados Unidos. Muchos colombianos ingresan inicialmente con visas temporales, pero permanecen más tiempo del permitido debido a dificultades económicas o familiares. Otros recurren a redes de tráfico de personas que facilitan su ingreso ilegal. Estatus legal y desafíos en Estados Unidos. Miedo a la deportación. Al no contar con estatus legal, muchos colombianos viven con el temor de ser deportados. Acceso limitado a servicios. Sin documentos, enfrentan obstáculos para obtener atención médica y educación. Explotación laboral. Muchos trabajan en empleos de bajo salario sin protección legal, lo que los hace vulnerables a abusos. 9. Brasil. Un aumento en la migración ilegal. Brasil se ha convertido en una fuente creciente de inmigración ilegal hacia Estados Unidos, con aproximadamente 200.000 brasileños viviendo en el país sin documentos. Factores que impulsan la migración brasileña. Desigualdad económica. A pesar de ser una de las economías más grandes de América del Sur, Brasil enfrenta altos niveles de desempleo e inflación. Inseguridad y violencia. El aumento de la criminalidad ha llevado a muchas personas a buscar una vida más segura en el extranjero. Inestabilidad política. La crisis política ha generado descontento y ha motivado la migración. Perfil demográfico de los inmigrantes brasileños. Los inmigrantes indocumentados de Brasil son en su mayoría jóvenes en busca de empleo. Se concentran en estados con grandes comunidades brasileñas, como Florida, Massachusetts y California. 10. República Dominicana, una tradición migratoria. La República Dominicana ha mantenido una fuerte tradición de migración hacia Estados Unidos, especialmente desde la década de 1980. Según estimaciones recientes, aproximadamente 164.000 inmigrantes dominicanos residen en Estados Unidos sin autorización legal, representando alrededor del 1% de la población total de inmigrantes indocumentados en el país. La comunidad dominicana es una de las más grandes del Caribe en Estados Unidos, con muchos inmigrantes buscando mejores oportunidades económicas y estabilidad política. Factores que impulsan la migración dominicana.
Oportunidades económicas. La República Dominicana enfrenta importantes desafíos económicos, como altas tasas de desempleo y pobreza. Muchos dominicanos migran a Estados Unidos con la esperanza de acceder a empleos mejor remunerados. Corrupción e inestabilidad política. A lo largo de su historia, la República Dominicana ha enfrentado crisis políticas y problemas de corrupción que han llevado a muchos a buscar una vida más estable en el extranjero. Reunificación familiar. Al igual que ocurre con otras comunidades migrantes, muchos dominicanos tienen familiares que ya residen en Estados Unidos, lo que fomenta la migración para reunirse con sus seres queridos. Perfil demográfico de los inmigrantes dominicanos. Los inmigrantes dominicanos indocumentados representan un grupo diverso, compuesto por jóvenes profesionales, familias y personas que buscan escapar de la inestabilidad económica o política. La mayoría se concentra en áreas urbanas como Nueva York, Miami y Boston, donde existen comunidades dominicanas bien establecidas que ofrecen apoyo a los recién llegados. El viaje hacia Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos, muchos dominicanos ingresan con visas temporales, pero terminan quedándose más tiempo del permitido debido a dificultades económicas o familiares. Otros recurren a redes de tráfico de personas para ingresar ilegalmente al país, pagando altas sumas de dinero por el cruce. Estatus legal y desafíos en Estados Unidos. Miedo a la deportación. Al no contar con documentos legales, muchos dominicanos viven con el temor constante de ser detenidos y deportados. Acceso limitado a servicios esenciales. Sin un estatus migratorio regular, los inmigrantes dominicanos enfrentan barreras para acceder a servicios como atención médica y educación para sus hijos. Explotación laboral. Muchos inmigrantes dominicanos TIAR